con nosotros. Pero, así como toda institución, también tiene sus falencias, ¿no? Y muy creo que se está en casos no asume de los intereses públicos del Estado, ¿no? Y ¿por qué? Porque lamentablemente, señores, ya para mí el Ministerio Público perdió su autonomía, ¿no? Y ahora, como le digo, todo se mueve en base de qué, de la política, que está politizado. Lo mismo que pasó con las Fuerzas Armadas. Desde el momento que las Fuerzas Armadas se politizó, se perdió. Desde el momento que la Policía Nacional se politizó, se perdió, porque eso han buscado los gobiernos anteriores. ¿Para qué? Para tener el respaldo de que verdaderamente hay que sacarte el sombrero, como también hay fiscales que verdaderamente no dan talla. Tenemos fiscales que son descubiertos con la mano en la masa, ¿no? Recibiendo coimas, y así son los defensores de la... Entonces, también necesita una reforma el Ministerio Público, pero una reforma pues bien hecha. De repente cambiar un poco su ley orgánica que tienen ellos, ¿no? En en la elección de los fiscales. Y estamos viendo, lamentablemente, a mi parecer, hemos tenido pues a esta señora Zoraida Ábalos, que bueno, que solamente llegó por suerte, ¿no? Y ahora tenemos nuevamente al señor Pablo Sánchez Velarde, ¿no? Que él ya fue fiscal, pero es el único que queda. Hasta que se elija nuevamente, creo que fin de año, creo que se elige la Junta de Fiscales Supremos quienes van a asumir ya la responsabilidad, que es muy importante en este Ministerio Público, porque tiene la acusación casi, ¿no? De los intereses del Estado también y de los intereses de las personas, ¿no? Defiende la legalidad, ¿no? Y con el nuevo Código Procesal con el nuevo Código Procesal Penal que se puso en marcha en el 2004, ¿no? Donde eh, el primer juzgado donde se inició fue en el juzgado de Guaura, ¿no? Y así, progresivamente se ha dado el, se ha dado este Código Procesal Penal en los diferentes partes en Lima no tiene no está la aplicación de este Código Procesal Penal, todavía siguen con el código anterior, ¿no? Y porque ven, eh, según los, los analistas, ven que es demasiado complicado aplicar este nuevo código en Lima cercado. Si bien es cierto, en Lima provincia tiene Cañete, tiene Guarochirí, tiene todo Ica, todos los departamentos ya tienen, pero falta todavía en una parte de Lima, ¿ya? Después vemos que persiguen el delito, efectivamente, anteriormente, antes del nacimiento del código, de este nuevo código penal, la policía asumía en la investigación del delito. Pues ahora simplemente se puede decir que son secretarios de los fiscales, porque lo que llevan la conducción, el iter criminis, es el fiscal. El fiscal es el, por decir, el jefe de la investigación del delito. El fiscal es el que dice, señor policía, notifique allá, notifica acá, o hágame esto, o estas cosas, ¿no? De que hay fiscales que todavía no están preparados para asumir esta función, lo hay, ¿no? En la cual también se debe invertir en qué, en capacitaciones para estos señores fiscales. Eh, Mientras no haya una
tienes unas para este Ministerio Público. Ya hemos visto, ¿no? En el Poder Judicial, que más adelante vamos a tratar, la famosa los cuellos blancos, ¿no es cierto? Que dio origen a que el gran señor Vizcarra, hoy día inhabilitado por 5 años, le hubieran dado 20, eh, creó la famosa la Junta Nacional de Justicia y desapareció el, de la magistratura, ¿cómo era Consejo Nacional de la Magistratura, doctor. el Consejo Nacional de la Magistratura? Desapareció para poner a la Junta Nacional de Justicia, lo politizó, ¿no? Entonces desde ahí ya esto viene, son 7 personas que prácticamente dirigen, tienen en sus manos, 7 personas que, que llegaron simplemente, supuestamente por concurso, pero nombrados a dedo, ¿no? Que tienen esa tarea de velar, tienen en sus manos todo, toda la justicia. Ellos son los que nombran jueces, sacan jueces, quitan jueces, ¿no? Y bueno, que también debe reformarse esa Junta Nacional de Justicia porque no hay personal idóneo. Por eso le digo, mientras todos los organismos sean infectados por la política, no va a marchar bien. Siempre existirá esta famosa corrupción. Y lo único bueno que es el Ministerio Público, bueno, que ahora, ¿no? Se ve en las intervenciones que hace, que también son digitadas las intervenciones. Yo he participado algunas veces en esas, ¿no? Eh, pero sí hay que darle también la cuota de que hay buenos fiscales y verdaderamente hacen buenas intervenciones, ¿no? Pero lamentablemente cuando llegan al Poder Judicial, ya ahí es el problema. Depende también de una buena acusación que haga el Ministerio Público para que el inculpado, ¿no? tenga una sanción efectiva, pero a veces no lo son. ¿Ya? Una cosa que resaltar del Ministerio Público son a través de la ley de pérdida de dominio, eh, ha parado un poco casi en esto que es la corrupción de los grandes personajes, estos corruptos que tal actual existe. Yo recuerdo que en el 2018, 2019 hice un diplomado de corrupción de funcionarios y el delito de lavado de activos en la Universidad de Villarreal, ¿no? Y en la cual el docente nos explicaba esta pérdida de dominio. Entonces, y analizando, en verdad es cierto, ¿no? Nos hablaba de la caída de, de Pedro Emilio Escobar, ¿no? Allá en el año 92, cuando Colombia, pues, Pedro Pablo era la persona más buscada y el hombre que hacía lo que quería. ¿Cómo se crea en Colombia la ley de pérdida de dominio? Entonces, esa ley de pérdida de dominio, ¿qué es lo que buscaba? Si no podías luchar tú con Emilio Escobar porque prácticamente tenía comprado a toditita las autoridades, nadie se escapaba, todos estaban, como se dice vulgarmente, aceitados. Entonces, en una reunión, creo que fue de la policía a nivel latinoamericano, entonces se plasmó este ensayo en Colombia. Esta pérdida de dominio, ¿no? En el proyecto que se hizo era para capturar a este señor padre, Escobar. ¿Y por dónde creen ustedes que le duele más al corrupto, al delincuente, al narcotraficante? ¿Dónde creen ustedes que le duele más? ¿Dónde creen ustedes que ellos verdaderamente sienten la pegada? ¿Me entienden la pregunta? Familia. Familia, otro. Entre amistades, doctor. ¿Cómo?
Entre amistades, doctor. Entre amistades, ya, ok. Otro, a ver, lluvia de ideas, Cuando les incautan sus bienes que tienen, doctor. efectivamente. Esa es la famosa ley de pérdida de dominio. ¿Quién me contestó? Campodónico. Doctor, disculpe, pero Sí. esa ley se llama extinción de dominio, no pérdida de Extinción, dominio. extinción de la pérdida de dominio. Doctor, Sí, siempre que esos bienes sean de procedencia ilegal, porque por eso, inclusive los por eso. narcotraficantes tienen algunos bienes de procedencia legal, ¿no? Claro, es justo lo que yo le planteaba en el foro, en la pregunta que le hice, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan o no? Fraude de las empresas privadas. Ah, hice una pregunta ahí. Personal jurídico, fraude. Una pregunta. Entonces tú atacando esa extinción o pérdida de dominio, le das en el corazón, como dice, le das en la yugular. ¿Por qué? Porque al confiscarle todos sus bienes, al confiscarle todas sus cuentas bancarias, lo atas al delincuente, al corrupto, al narcotraficante, que ya no va a tener dinero para qué, y ya va a perder a todos esos amigos que tenía con el dinero, lo va a perder. Entonces, por ahí se empieza. Y gracias a esa pérdida de dominio, vemos que Escobar acabó solo, sin dinero y sin nada. Claro que tendría sus caretas, como le llamaba él, ¿no? Pero por ahí fue que se hizo también su captura y posteriormente su muerte, ¿no? En la cual todo Colombia pues vivió, pero una parte, como era Medellín, lo tiene como héroe, ¿no? Entonces esa pérdida de dominio también se está aplicando acá. ¿Por qué aparecen los colaboradores eficaces? ¿Mm? ¿Por qué? Porque atacan sus propiedades, ¿no? Y antes que me quiten mis propiedades, yo me someto a la colaboración eficaz, ¿no? Pero esa colaboración eficaz tienes que probarlo. Si no lo pruebas, y antes de eso tienes que aceptar el delito. Claro que tú al momento de hacer el trato con el Ministerio Público, o la Fiscalía Anticorrupción o de lavado de activos, van a poner tus condiciones, ¿no? Hay algunos que son anónimos, hay otros que no, ¿no? Y todos esos casos tiene parte del Ministerio Público con esa, que uno de los creadores fue este fiscal Almanza, sí, Almanza, sí, yo recuerdo que él, con él, esta pérdida de extinción de dominio, ¿no? Y él era uno de los que aportó a esta famosa ley que se hizo en Colombia, ¿no? Y después, posteriormente, ya se aplicó acá en el país, ¿no? Usted sabe que el narcotraficante tiene diversas formas de su dinero lavar, como se dice criollamente, el lavado de dinero. Y en verdad, este, este fiscal supremo nos decía de que en Lima hay estudios de abogados que se dedican a este lavado de dinero, pero todo con el marco jurídico. ¿Mm? ¿Cómo lo hacen? No se sabe, porque no solamente es a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero nos daba un ejemplo, por ejemplo, que un narcotraficante vaya, ¿sabe qué? A ese estudio de abogado, tengo 100 millones de soles, quiero invertirlos, ¿está bien? Entonces, 60-40. ¿Mm? 60 para ti y 40 para nosotros, y te lavamos tu dinero. Y empieza, ¿y qué hace el narcotraficante? Antes de perderlo todo, llévate los 40, pero lava de mi dinero. Y eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Hay bastante lavado de dinero. Nosotros a veces vemos personas que de la noche a la mañana aparecen con grandes propiedades. ¿Mm? Y, ¿Y de dónde lo sacan? Ahora último, por ejemplo, en Ica, había
5 grifos, señores grifos, ¿ah? Habían 3 concesionarias de autos, habían un fundo, ¿y de quién eran? De los Quispe Palominos. De los Quispe Palominos, los que están en el BRAE, y que lo tenían los familiares. Toditos se fueron a la cárcel y le quitaron todito. Ahí no están abandonados esos grifos ahora, de que estaban pasados a propiedad del Estado. Y eso también hay que darle su bono de felicitación al Ministerio Público, ¿no? Porque también actúa sobre eso. Como le digo, hay fiscales que verdaderamente pues no se dejan influenciar. Hay fiscales que verdaderamente ven eh, su labor, ¿no? Y que son autónomos, ¿no? Que no se dejan llevar por lo que de repente el fiscal supremo, el fiscal superior le digo, ¿sabes qué? Cambie esto, cambie esto. No, ellos mueren en su ley. Y prácticamente la mayoría de eso a veces son explorados, ¿no? O son cambios a fiscalías menores, donde no hay tanta relevancia jurídica ni defensa del Estado. Ya, ese es un comentario. Profesor, y Sí, respecto al Ministerio Público, usted dice, pues no, que le agradecemos al Ministerio Público por su labor de investigación. Si bien es cierto, el Código Penal, pues el Código Procesal la Penal puesta. le da pues, la titularidad, pues la triple carga, ¿no? ¿Y cuál es el origen en sí del problema? Porque he escuchado yo que la policía muchas veces se queja de que le quitaron atribuciones y que la policía es quien saca todos los casos y que la fiscalía tiene la culpa. ¿Cuál es el problema en sí real entre el Ministerio Público y la policía? Es que, ¿qué nos dice el artículo 116 de la Constitución? Que la policía es encargada de investigar, velar por la seguridad pública, perseguir el delito. Eso está en la Constitución, ¿ah? El artículo 116, ¿no? Si quiere 166. hay... ¿Cómo? Doctor, 166. 166. 166 ya. 166, ya, bueno, ya, Sí, sí. 166, ya, ahí está eso. Entonces siempre yo he trabajado con la fiscalía, ¿no? Pero a veces eh, hay fiscales que la verdad a veces no saben nada, ¿no? Pero llegan con unos aires de, ya que nosotros somos los que vamos a dirigir, ya, usted policía haga esto, el doctor está mal, no, usted haga nada. Bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, lo que el fiscal diga, pues. Doctor, hay que notificar a tal persona, hay que hacer un allanamiento. No, 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 pues, usted no puede hacer nada. Yo soy el que dirijo la investigación de delito. Ustedes hagan lo que yo quiera. Lo que yo digo, listo, no hay problema. Deje su providencia acá y no hay problema. Eso es lo que pasa. En ciertas comisarías sí hay un binomio, policía-fiscal, pero en otros no. Por eso es que a veces los delitos se caen. Las acusaciones se caen, porque aquí el que lleva, si bien es cierto, antes se hacían atestados, creo que aquí hay policías que están en clase, ¿no? Y ellos saben, ¿no? Antes se hacían los atestados, ahora no, ahora son informes, No, pero no, parte. o los partes, ¿no? ¿Qué se hacían? Directamente la policía decía, cometió robo, harto, artículo tal, pum, acusaba. Ahora no, simplemente opina nada más. Eso hacía la PIC Eso hacía la PIG efectivamente antes. anteriormente, así es. Entonces, por ahí ha venido el problema. Y con este cambio del Código Procesal Penal, entonces ya le da toda la facultad al juez. Por eso que cuando se trabajaba, que lo haga el fiscal. A veces uno sabía que hay que incautar teléfono, levantar secretos bancarios, solicitar para que solicite el juez, pero allá va mejor para no tener problemas, ¿verdad? Porque es el fiscal al final, a quien le va a caer la sanción es al que dirige la investigación. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos solicitaban la prisión preventiva, entonces su teoría del caso pues no era tan sólido. Por eso que a veces, ¿y por qué? Porque a veces era adrede. Entonces el policía miraba nada más y escuchaba. Entonces todos esos casos eh, merman la investigación, ¿no? Una buena investigación es cuando ambos, los dos,
ese binomio que se quiere ver, así como ese binomio, hablando de la policía, policía ciudadano, pero policía con ciudadano es igual el binomio para que se imparta justicia, policía con fiscal. Si bien es cierto, hoy la policía de repente está mal vista, ¿no? Por, por policías que de repente han caído en estos actos de corrupción, no hay, pero la mayoría no. ¿No? Entonces, a veces no, ¿por qué la policía ha soltado? No, la policía no suelta. El quien ordena es el fiscal. ¿No? Pero ¿cuál es su situación del señor? Ya que se vaya a la calle. Ponga acá su previdencia, que se vaya a la. Pero doctor, no puede irse, pues, ¿sabes qué? Tú cumples nada más y punto. Ya después se investigará, después se les ni hablar. Es el fiscal, le dispone. Eso es. Y tampoco el fiscal no puede disponer una libertad, porque el único que dispone la libertad es el juez. También hay un poco de, de un poco de problemita con esto de que el juez no puede ordenar la libertad. Perdón, el fiscal, no el juez. Pero así están hechas las leyes acá en el Perú, en cuestión de Poder Judicial y Fiscalía, y se toma esas acciones. Doctor, una Una pregunta. pregunta. Sí, Si bien es cierto lo que usted acaba de mencionar, que dice que el fiscal no puede disponer la libertad de una persona. Ahora, en el hipotético caso, ¿no? O mejor dicho, en los casos de flagrancia, cuando, bueno, la Constitución, en la su modificación se extendió el plazo a 48 horas. Y así yo he es. visto temas penales, porque yo, en los temas que asesoro más en penal, si por A o B bueno, el supuesto investigado está en la comisaría detenido y si en 48 horas no se encuentra nada, entonces el fiscal de oficio tiene que ordenar su libertad. Claro, No va al hecho. No, es que Sobre antes tiene, tiene que dar cuenta al juez. ¿Mm? Y eso, sobre hay ciertas cositas que a veces la policía no tiene, o tiene conocimiento, o el mismo fiscal, pero toda detención se da cuenta el fiscal, y el fiscal, ¿no? Doctor, el fiscal tiene que dar cuenta al juez. Y si nosotros leemos el Código Procesal Penal, eso especifica, sino que eso se obvia, ¿ya? Y ahora, como dices tú, son 48 horas, pero el fiscal también lo puede decir, si supuestamente no le encuentra motivo, 12, 13, 14 horas le da. Ahora, si pasa las 48 horas, entonces ya pues, ahí sí ya un habeas corpus. Es lo que me sucedió en un caso de un accidente con muerte, ¿no? El fiscal ya iban a cumplir las 48 horas y no dictaminaba nada, ¿no? Era un choque con muerte, un accidente con 2 muertos. Entonces, ante eso yo le digo, doctor, a las 4 de la tarde se cumplen las 48 horas y usted todavía no ha dado su opinión, si sale o no sale. No, espere nomás, por si acaso, doctor, pasa las 4 de la tarde y 1 minuto, yo le pongo un habeas corpus, le digo. No, me dice, no se preocupe, doctor, que si va a salir. No, yo no sé si salgo o no salga, pues usted son 48 horas, doctor. Ya no se preocupe. Y pasó las 48 horas, ¿no? Pero antes de eso, doctor, ¿sabe qué? Estoy en una comisaría, pero doctor, le digo, ya comunicó usted. No, me dijo, no se preocupe, me dijo, doctor, eh, mire, páseme con el policía, ¿no? Mm, Habló con el policía. Y el policía le dice, ya doctor, o sea que se vaya, sí, que se vaya. Ah, ya, pero doctor, entonces, ya después, y yo le digo al chiquillo, perito, él te está diciendo verbalmente, dile que si está en la segunda comisaría, que te escanee, pues, o que te lo mande a tu WhatsApp, todo
la provincia que va a poner, si la va a dar libertad, no, y que vaya a ser que de repente tú le des libertad y vaya a haber problemas, porque no, porque simplemente te he dicho verbalmente. Pasa algo, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal? Yo no le he dicho nada, ¿no? Mejor todo escrito. Ya todo escrito, ya tienes una defensa. Y le dijo al doctor y sí le escaneó su provincia fiscal y listo, me salió. Pero así hay algunos casos. Y hay, pues, ustedes mismos los que son policías saben los casos a veces increíbles que uno pasa, ¿no? Y así yo tengo muchos casos, ¿no? Incluso unos 3, 4 estuvieron comprometidos, le dieron de baja, ¿no? Y a uno ya, un coleguita que es abogado también, en la sala ya lo absolvieron, pero fue un caso, pero de película fue ese caso. Y gracias a Dios salvó él y los demás también se fueron más antes, pero le dieron de baja, eso sí. Y ahora está peleando su reincorporación. Yo le he dicho, ¿para qué vas a pelear tu reincorporación? Ya le digo, no, me dice que ya, tú vas a pedir tu reincorporación ya. ¿Y qué crees? Que pasarán años para que te den tu reincorporación. ¿Y ya para qué? Digo, si aquí como abogado estás bien, le digo, sí, pero que quiero limpiar, mira, compadre, acá no hay que limpiarme, acá ya las cosas están hechas y punto, ya te declararon inocente y ya pues, sigue nomás. Pero creo que se ha buscado un abogado que es especialista en cuestión administrativa en la policía y parece que está pidiendo su reincorporación. Y así hay muchos casos que nos han pasado a nosotros como miembro policía, como miembro policial, y así como los que están ahorita en el aula también, ¿no? De que nos pasan y nos sirve a veces de experiencia, ¿ya? Y eso es lo que pasa con el Ministerio Público a veces, ¿no? De que como tienen toda la potestad del Código Procesal Penal, ellos se creen en mandar, ¿ah? Porque hay fiscales que se creen pues dioses, ¿no? Y te miran del hombro hacia abajo y te ordenan, ¿no? Ahí es donde viene el choque ya entre con ellos, ¿no? Y lo primero, ahí están los colegas, lo primero que cuando uno capturaba a un delincuente, lo primero que, ay, ¿quién es? ¿Quién es el delincuente? Yo, lo primero, oye, ¿y por qué está tu ojo así? Te ha pegado al policía, ¿no? A ver, abre sácate el polo. Oye, ¿por qué estás arañado? ¿Te ha pegado al policía? Lo único que buscan es que le ha pegado al policía. A mí me pasó un caso así y en verdad el detenido, sí, se le había dado su chico. No se preocupe, mi hijo jefe, un chibolo, y ahora está en el penal. Yo paro pleito, no se preocupe. Y llegó el fiscal, y verdad, pues, o sea, que estaba moreteada su cara, su cuerpo, ¿no? Oye, ¿usted por qué está moreteado? Me caí, pues, le dijo. ¿Cómo que se cayó? Volé a pegar, el policía no me ha pegado. Me caí, por correr me tropecé y me caí, pues. Y me he golpeado la cabeza, por eso que está rota la cabeza, está sangrando y mi pómulo también está hinchado por la caída. Y de las piernas, porque me tropecé con la vereda, así el chiquillo que nos dejó, pero y el fiscal no miraba nomás, "Ay, usted no sé, ahí está, me pase su reconocimiento médico, igualito. Por eso es que a veces no hay, en algunas provincias a veces no hay ese, ese equipo que debería funcionar, policía y fiscal. Eso es lo que de repente con el tiempo podría cambiar. Y también otro de los casos, tal vez es que hay fiscales que también que no tienen el presupuesto adecuado para seguir en las investigaciones. Y cuando son investigaciones emblemáticas, ¿no? Que de repente eh, le causa un poco de incomodidad a personajes, entonces tratan
de cambiarlo al fiscal, de removerlo o de coaccionarlo, ¿no? Todo eso es lo que pasa ahí. Y ahí vimos a la famosa, pasamos a la famosa Junta Nacional de Justicia. ¿Quién creó la Junta Nacional de Justicia? A ver, ¿quién me puede decir? Vizcarra, En el gobierno de Vizcarra, Vizcarra. en el claro. gobierno del lagarto Vizcarra, ¿no? La Junta Nacional de Justicia. 7 personas que ven el destino de la justicia en el país, ¿no? Que hasta ahora han pasado casos emblemáticos y no dicen esta palabra es mía. ¿No? Por eso le digo, ya, ¿no? Cuando verdaderamente haya una Junta Nacional de Justicia verdaderamente con personas capacitadas, idóneas, que dejen de lado las ideologías políticas, ese día esta Junta Nacional nos va a salvar. Porque si bien es cierto, ellos ratifican los jueces, ellos nombran fiscales, ellos cesan fiscales. ¿No? O sea, como digo, tienen el poder de administrar justicia en su mano. Si este no me cae bien, lo saco, le busco algo y lo saco. ¿Ves? No hay una Junta Nacional de Justicia verdaderamente, pues, que verdaderamente se llame de justicia, ¿no? Y como digo, esto va a cambiar cuando verdaderamente se presenten personas idóneas a esta Junta Nacional de Justicia. ¿Una opinión? O si no, pasamos a la Superintendencia de Banca y Seguros, ya sabemos ya. Es el que es el encargado de regulación y supervisión del sistema financiero, de seguro y sistema privado de pensiones en el Perú, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamientos del terrorismo, ¿ya? Con la, con esta, tiene su equipo de investigación la unidad financiera, la que detecta, porque ahora hasta 2.000 soles creo que tiene que ser contabilizado. De ahí avanzamos hasta la Contraloría General de la República. Supuestamente es el organismo constitucional y autónomo del Estado peruano encargado de controlar los bienes y recursos públicos del país. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Perú, la corrección de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de instituciones sujetas a control, coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana. Eso se encarga el señor Nelson Chap. Y si lo hace bien o lo hace mal, solamente él lo sabe y las entidades estatales en la cual interviene la Contraloría. ¿Quién nombra al controlador, profesor? El Congreso, ¿cierto? Congreso. El Congreso nombra al controlador. Pero Y un comentario. Si bien es cierto, la Contraloría es un órgano que normalmente todos tienen miedo, pero le habían quitado, creo que le han atribuido otra vez su facultad sancionadora, porque de nada sí, serviría que haga todo un análisis, un informe, ¿no? Que había corrupción, y ahí quedaba y decía, la institución tiene que sancionar, o sea, juez y parte, ¿no? La misma entidad donde se ha cometido la corrupción tenía que ser sancionada, o sea, por ellos mismos. Entonces, administrativamente. pero que era absurdo, ¿no? Entonces, Sí, ahora sí tiene una facultad sancionadora, ¿no? sí. Eh, pues Doctor, pasamos a, eh, esa facultad sancionadora no es yo le digo, una entidad correcta, tal como se hace en el Poder Judicial, por ejemplo, la pluralidad de instancias. Y se cometen muchos errores que terminan en procesos judiciales y tienen que ser revertidos. Entonces, hay muchos casos, por ejemplo, que las autoridades utilizan a la OSI, ¿no? Para sancionar a los enemigos, a los que denuncian, les atribuyen situaciones
o a veces les hacen pisar el palito, ¿no? Pero los investigan a ellos y no a los verdaderos corruptos. Entonces, por ahí, como que yo no estoy muy de acuerdo con la potestad sancionadora, le digo, de la Contraloría, porque conozco de 2, 3 casos donde